Hola hermanos míos, buenas tardes, ¿cómo están? O buenos días. Recuerden que este videito lo hacemos un día antes para que salga todo bien y que lo podamos hacer a tiempo. Así que gracia y paz del Señor Jesucristo para con nosotros, para con la iglesia del Dios viviente. Una vez más, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes, hermanos míos. Así que deseoso de poder compartir este mensaje que ha puesto el Señor en mi corazón, esta inquietud, esta enseñanza, la cual quiero en este momento exponerla. Hermanos míos, los invito a que abramos la palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Muchos conocemos este pasaje, hemos hablado de este pasaje muchísimas veces, pero hoy quiero sacar una verdad espiritual donde quiero que nos enfoquemos precisamente en eso. La palabra del Señor en 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 dice: acercaos a Él, piedras vivas desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Hasta aquí. Aquí la palabra del Señor, en el primer verso, verso 4, dice: acercaos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esa piedra viva habla del Señor Jesús, la cual para Dios fue escogido y preciosa, pero para los hombres fue desechada. Hablamos de cuando Él fue menospreciado, desechado por su propio pueblo, ¿no? El cual no lo quiso reconocer como el gran Mesías. Pero el Señor, aquí en la palabra nos dice que fue desechada por los hombres, pero esa piedra viva para Dios es escogida y preciosa. Nuestro Señor Jesús, Él mismo, vino aquí para dar testimonio, para traer la salvación que Él tenía planeada para con nosotros, para la humanidad. Y por eso para Dios es Él, esa piedra viva, escogida y preciosa, era suficiente. Para la segunda parte que viene del verso 5, dice: vosotros también, como piedras vivas. Y ahí se refiere a nosotros, a la iglesia, a nosotros los creyentes, a las piedras vivas. Nosotros como piedras, como elemento sin vida, como elemento sin un fin, sin un propósito, como piedra, ¿no? El Señor nos hizo vivas, ¿no? Acordémonos de que en otros pasajes bíblicos dice que el Señor Jesús es la piedra angular, la parte más importante, la parte superior de la iglesia es Cristo Jesús, ¿no? Pero aquí el Señor ya nos está tratando a nosotros de piedras vivas, que esas piedras vivas seguramente que van a tener un propósito, un fin. El constructor, el arquitecto, nuestro Dios, seguro que algo tiene planeado con esas piedras vivas, con usted y conmigo, hermano. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Pero como le dije, yo quiero en esta tarde concentrarme en algo, y es en lo siguiente: sed edificados como casa espiritual. Sed edificados, estas piedras vivas, con este constructor, con este arquitecto, que para Dios fue escogido y es precioso. Pero estas piedras vivas, las cuales somos nosotros, que hablamos recién, necesitan tener un orden, necesitan ser acomodadas, necesitan ser ordenadas. ¿Por qué? Porque acá dice: sed edificados como casa espiritual. Y sabemos que una casa tiene forma, sabemos que una casa tiene dimensiones, sabemos que una casa necesita de una idea, de un proyecto, de un plano, el cual nuestro Dios, nuestro Señor, ya lo tiene armado, que es la iglesia,
del Dios viviente, ¿no? Por eso en 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, por eso somos piedras vivas, ¿no? Por eso tenemos ya un fin. Ya no somos esas piedras frías que estamos tiradas por allí o por allá. Cuando nos acercamos a nuestro Señor, a nuestro Dios, Él nos convierte en algo que puede ser útil, de las cosas que hemos venido hablando en nuestros otros fines de semanas anteriores. El Señor escogió lo vil, lo menospreciado, lo desechado, lo que no era, para que sea. Qué hermoso Señor. Qué hermoso que nos has escogido a nosotros como piedras vivas. Y que tú eres nuestra piedra angular, nuestra cabeza. Tú eres el que está organizando, el que está ideando, el que tiene un camino, un propósito para cada uno de nosotros. Sé que en alguna parte de esa construcción mi vida está acomodándose, está ordenándose, porque tú lo ideaste, Señor. Sé que la vida de mi familia, en algún punto, en algún rinconcito, en alguna esquina, en algún costado, tú vas a poner la piedra de mi familia, de cada uno de mi familia, ¿no? Porque tú tienes ideado, tienes programado, tienes proyectado, Señor, utilizar esas piedras vivas. Pensando en la construcción, en un edificio, en albañilería, mi oficio con lo que yo me gano la vida es en la construcción. Y tengo compañeros constructores, compañeros que están conmigo durante toda la semana trabajando, ¿no? Que me ayudan a construir. Y la verdad que hay unos que saben hacer una cosa, otros saben hacer otra cosa. Unos son buenos en una cosa y otros son buenos en otra cosa. Pero entre todos saben de qué va la construcción. Si él es el oficial, el que levanta paredes, el que le pone las reglas, hace las mediciones, ese que sabe que es un oficial, también sabe hacer la mezcla. Él también sabe cavar, él también sabe la parte baja, como quien dice, de la construcción, ¿no? Entonces, me reía porque mientras meditaba en este mensaje, hay un cuento o un verso, o como quieras llamarle, sobre aquellos que parecen que no hacen nada, simplemente son ayudantes o muchas veces les llaman peón de construcción. Y quiero decir que ese peón, ese ayudante que quizá no sabe levantar una pared, quizá no sabe aplomar una regla, quizá no sabe tomar las medidas para poner un cordel, una tanza, es imprescindible también en la construcción. Es necesario en la construcción. Hay un verso que les quería compartir que dice, le preguntaban a un ayudante, a un peón como comúnmente se llama a la persona que ayuda y hace la mezcla o manipula los materiales y demás. Le preguntaban a qué se dedicaba y dijo que era ingeniero en refrigeraciones de materiales de construcción. Oh, qué título, ¿no? Para presentarse así en una obra. Y le pregunté, ¿y qué es eso? Ingeniero en refrigeración de materiales de construcción. Si yo soy el que moja los ladrillos. Así que imagínense, él se consideraba un ingeniero, ¿no? Qué buena actitud de esta persona, ¿no? Y con sabiduría dijo lo que era. Ese ingeniero de refrigeraciones de materiales de construcción es necesario también. El Señor cuando habla de piedras vivas, habla de todos. Habla de toda la grey, habla de todos los creyentes, habla de todos los salvos, habla de toda la iglesia. Que ellos, que nosotros, las piedras vivas, el Señor las necesita para construir y para edificar. Entonces, el constructor, el arquitecto, necesita ¿de quién? De las piedras vivas para ser edificado. Y me pongo a meditar y a estudiar un poco sobre los edificadores, sobre los que realmente el Señor está buscando, los que realmente el Señor va a utilizar, aquellos edificadores. Y hay muchos pasajes, como edificadores y como destructores también, hermano. Pero yo en esta tarde no quiero concentrarme en esos destructores, quiero concentrarme en los edificadores. Entonces, hay mucho material en la palabra del Señor para hablar de los edificadores, pero
quiero decirle algo, hermano. En este tiempo en el cual nosotros estamos quietos, estamos sujetos en nuestras casas, porque todavía nosotros realmente estamos cumpliendo este periodo donde a nivel mundial tenemos que quedarnos en casita, no podemos moverlos mucho, tenemos que sujetarnos a las autoridades, porque el Señor nos manda que nos sujetemos a las autoridades. Nosotros pareciera que el enemigo de Dios ha ganado territorio en esto. No es así, hermano. Quiero decirle, hermano, de que estos edificadores, estos constructores, estas personas que son usted y yo, la iglesia del Dios viviente, estamos construyendo, estamos edificando, somos edificados unos a otros. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue en casa. La iglesia es usted y yo. Hay un hermano que compartía en estos días, anoche, algo que le sucedió y lo compartía conmigo y me daba mucho gozo, mucha alegría, se me llenaron los ojos de lágrimas. Me decía de que había podido compartir las buenas nuevas de salvación con un amigo. Y me dice que realmente estaba muy contento de que el Señor lo haya utilizado, una piedra viva, utilizada para edificar. Pero este amigo, este compañero, este hermano en Cristo Jesús, él sigue haciendo la obra, él sigue edificando, él sigue construyendo, él sigue sirviendo, él sigue adelante. Por más que la iglesia no se reúna en un lugar, en un templo, para cantar, alabar al Señor, lo que es en Hechos 2 del 37 al 47 aproximadamente, lo que sucedía con los primeros cristianos y lo que hoy en día también sucede. No los podemos reunir, no los podemos congregar, no podemos cantar juntos en un espacio físico, pero sí, no los olvidemos que somos piedras vivas utilizadas por nuestro Dios, para que Él pueda seguir adelante con la obra, para que Él pueda seguir construyendo esa obra que Él ha ideado, para que Él pueda hacer maravillas con estas piedras vivas. Y sinceramente cuando dice sed edificados como casa espiritual, sí, el Señor está buscando darle forma constantemente a estas piedras vivas para una casa espiritual. ¿Para qué? Dice, y sacerdocio santo no los escogió como cualquier cosa, sino como un sacerdocio santo, como algo importante para Él, ¿no? Porque Él es nuestro sumo sacerdote, no lo olvidemos, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificio espiritual aceptable a Dios. Bien, y ese sacrificio espiritual que el Señor nos llama, que el Señor nos dice en esta palabra, ¿no? Ese sacrificio aceptable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que estas piedras vivas, este sacerdocio santo, tiene que cumplir un propósito para que se pueda llevar a cabo ese sacrificio espiritual, esa manifestación del primer plan que el Señor necesita hacer para que se puedan llevar esos frutos, para que se puedan llevar esos sacrificios espirituales delante del Señor. Esto hace mucho hincapié en lo que sucedía en el tabernáculo, cuando el sumo sacerdote hacía sacrificios, derramamiento de sangre, había un orden donde realmente ese sacrificio era para cumplir un plan, un propósito, para que pase por alto el Señor los pecados de aquellas personas durante un año. Pero hoy en día el Señor nos llama a ese sacrificio espiritual aceptable a Dios, que lo podamos llevar a cabo, que podamos llevarlo adelante de Él. Cuando habla de sacrificios espiritual, es la parte donde nosotros tenemos que manifestarnos como piedras vivas, como casa espiritual. Es cuando nosotros necesitamos cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Es cuando el Señor nos llama a que cumplamos su voluntad. Nosotros realmente necesitamos llevar ese sacrificio espiritual delante del Señor. Nosotros como piedras vivas, como edificio del Señor, necesitamos cumplir con el propósito de Dios. Entonces, hermanos míos, yo los animo en este tiempo en el cual nosotros realmente estamos siendo utilizados por Dios,
quizás de otra forma distinta a la que normalmente estamos acostumbrados. Nosotros estamos por ahí esperando a que termine este tiempo para que nos reunamos, para que podamos llevar adelante el ministerio de la alabanza, para que podamos llevar adelante el ministerio de la predicación, de la visitación, el ministerio, todos los ministerios que hay en la iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos míos? Esto no es un obstáculo. Esto no es algo que nosotros tenemos que quedarnos quietos. Nosotros no podemos quedarnos quietos en este momento, en este tiempo. No sabemos cuánto tiempo va a durar para que nos podamos ver, para que nos podamos abrazar. Quizá esto empeore. La otra vez hablaba con otra hermana y le decía, ¿y si viniese brotes por todos lados y si hubiese un gran hambre en la tierra? ¿Qué pasaría? ¿Estamos preparados para eso? Si creemos nosotros que en este momento, quizás en un par de meses, estamos de nuevo cantando y alabando al Señor en el templo. Y si no es así, si no puede ser llevado a cabo en nuestros pensamientos, y si tenemos que andar en otras circunstancias para poder reunirnos, para poder vernos, para poder abrazarnos, ¿qué pasaría? Solo el Señor sabe lo que va a pasar. Pero sí, estoy seguro de que usted y yo somos piedras vivas utilizadas por el Señor para construir, para edificar, no para destruir, no para ser piedra de tropiezo. Somos personas, somos seres que el Señor, por su amor y su gracia, nos escogió, nos salvó, nos amó, nos redimió, nos hizo una nueva criatura, nos hizo una piedra viva para que le seamos útiles a Él. Así que, hermanos míos, los animo a que no pensemos en que ya regresamos a alabar, a reunirnos todos juntos. Pensemos en que no está mal que pensemos esto, hermano. Pensemos en que tenemos que seguir sirviendo al Señor en lo que sea, en lo que el Señor, ese don, ese regalo precioso que nos dio, esa habilidad especial que el Señor nos dio, la sigamos practicando. No sé cómo, pidámosle al Señor cómo lo podemos hacer, porque el Señor necesita de que sigamos trabajando para Él, de que le sigamos sirviendo. Sé que hay muchos ministerios, sé que hay muchos hermanos, muchos siervos, muchos discípulos del Señor que lo están haciendo. En secreto están haciendo las cosas, la están haciendo con excelencia. Y la verdad, hermanos míos, me gozo en el Señor. Saber de que hay personas, hay hermanos de que se están moviendo por más de que esto parezca tan complicado. Eso es, hay gozo, hay alegría en mi corazón. Así que, hermanos míos, dejo este tiempo en las manos del Señor, este mensaje que el Señor esté hablando en nuestros corazones, que realmente podamos ser edificados unos a otros, que podamos servirle al Señor en esta construcción, en este edificio que el Señor ha ideado. Él, como arquitecto y constructor, nos va a utilizar. Simplemente nosotros podamos hacerlo con santidad, con reverencia, con temor, y que el Señor se manifieste cada día en nuestras vidas y que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra, que bendiga este mensaje, que llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que podamos seguirle sirviendo, no importa la circunstancia, la situación, la persecución, lo que el mundo nos quiera contar, los noticieros y demás. Nosotros confiamos en un Dios vivo, en un Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual no se guardó nada por amor de nosotros. Así que nosotros no lo guardemos nada por amor a Él. Hasta aquí este tiempo, hermanos.